Queridos hermanos, queridas hermanas, es un gusto saludarles. ¿Cómo están? Es una bendición de parte de Dios poder darnos la vida y tener este tiempo de estar juntos y de disfrutar esta hermosa tarde para quienes están en clase presencial y quienes estarán viendo la grabada. En cualquier momento también es muy lindo saber que Dios está con nosotros. Pues bienvenidos a su clase de literatura del Nuevo Testamento. Estamos en los libros históricos. Hemos hecho un abordaje de manera generalizada sobre de qué tratan estos libros, ¿no es cierto? Viéndolos en su contexto globalizado. Y bueno, nos hemos acercado con lo que es al libro de Josué, tema principal, la conquista, el cumplimiento de la promesa de Dios, ¿verdad? Dada a Abraham, en donde le iba a dar a su parentela una tierra por heredad. Y en el libro de Jueces vemos que se cumple, las tribus se reparten la tierra, ¿verdad? Se reparten la tierra y entonces el pueblo empieza a tomar una vida sedentaria, ¿no? Empiezan a cultivar la tierra y su contacto con los cananitas hace que terminen adorando al dios tribal o al dios local llamado Baal, ¿no? Que tiene que ver con la fecundidad de la tierra. Y esta inclinación hacia sus dioses y hacia sus ritos paganos hará que en la época de los jueces, pues el pueblo, que es el libro de Jueces, que lleva ese nombre, el pueblo termine llevando a cabo este ciclo de anatema, de este ciclo de idolatría, en donde el pueblo inicia haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. El Dios se enoja, diríamos, porque recuerden que la historia deuteronomista tiene que ver mucho con lo que es ah, la idolatría, la desobediencia. Y entonces Dios pone o permite que pueblos enemigos los opriman, los esclavicen, los atemoricen, etcétera. El pueblo clama a Dios por perdón, se arrepiente de sus pecados, reconoce que ha pecado delante de Dios, ¿verdad? Y entonces, termina Dios perdonando al pueblo. ¿Y cómo hace Dios perdonando al pueblo? Pues lo hace a través de personajes, ¿no? En este caso, los jueces o los gobernantes o estos personajes que movidos por el Espíritu terminan haciendo ciertos actos, ¿no? De guerra, terminan matando al rey, terminan este, atacando a los pueblos o terminan, en el caso de Sansón, pues destruyendo el pueblo, el templo de Dagón, que era dios de los filisteos. Y entonces, en ese sentido, estamos en la etapa de los jueces, donde cada uno hace lo que bien le parece, ¿verdad? Lo que bien le parece. Dentro de estas historias de jueces mayores y de jueces menores, vemos claramente que es la etapa más oscura que tiene el pueblo de Israel respecto de su historia, ¿verdad? Y no los podemos medir, como dije en la clase anterior, a la luz de los valores del Nuevo Testamento, porque están en este proceso de idolatría, de confrontación, de adoración hacia Baal, ¿no es cierto? Que evidentemente pues hacen que estos casi 2 siglos en lo que dura el periodo de los jueces sea el justificativo, ¿verdad? El justificativo para introducir la monarquía. Que como vamos a ver ahora en el libro de Samuel y de Reyes, ¿no es cierto? Es muy interesante cómo se ve el tema de la monarquía como sistema de gobierno, ¿verdad? Como sistema de gobierno, de una forma que termina siendo el declive o el aniquilamiento de lo que son de las tribus. Y eso, queridos hermanos, pues nos ayuda a nosotros a entender claramente cómo estos libros son el, el, el reflejo fiel de que la monarquía, pues no era el propósito de Dios, sin embargo, Dios permite que eso suceda.
Así que bueno, hemos hecho este pequeño recorrido. Josué, cumplimiento de la promesa, repartición de la tierra. Jueces, se mezcla el tema de la adoración a Baal, que terminan en este círculo de, de idolatría, ¿no? Constantemente están en este círculo que inicia y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé y Yahvé los entregó a los pueblos, etcétera. Y bueno, ahora tocará, queridos alumnos, adentrarnos en la lista del orden de la Biblia griega. Inmediatamente después del libro de Josué, ha colocado el libro de Ruth. La lista del canon griego nos habla de el libro de Ruth inmediatamente después del libro de los jueces. Bien, si ustedes ven, por ejemplo, cómo termina el libro de los jueces con los dos apéndices, del cual espero que ustedes ya hayan elegido con cuál trabajar y empezar a escribir sobre esos dos apéndices. Termina diciendo, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Parece ser que este es como el preámbulo, ¿verdad? Para lo que viene después, que en este caso vendría a ser la monarquía. La pregunta es, ¿qué hace Ruth aquí? ¿Qué hace Ruth aquí? Porque fíjense, si nosotros venimos en una línea histórica, ¿verdad? Conquista de la tierra prometida, repartición de la tierra prometida, asentamiento en Palestina, desarrollo de los jueces, y tendría que venir la época de los reyes, la monarquía. La pregunta es, ¿qué hace Ruth entre jueces y Samuel? La Biblia hebrea, como ustedes bien saben, al libro de Ruth lo va a colocar en la tercera sección, que es la sección de los escritos, ¿verdad? Los ketubim. Allá va a poner el libro de Ruth. La pregunta es, ¿por qué la Biblia griega, verdad, coloca a Ruth acá? Y hay una razón muy interesante o muy válida o muy necesaria, teológicamente hablando, del por qué el libro de Ruth aparece aquí. Así que vamos a adentrarnos a leer a Ruth, vamos a interrumpir esta línea histórica y vamos a adentrarnos un poquito en esta historia, en un librito muy chiquitito, muy lindo, por cierto, con muchas instituciones judías muy valiosas, ¿verdad? Que espero que ustedes también tengan la oportunidad de leer. No es muy largo el libro, son 4 capitulitos. Es un género narrativo, una prosa narrativa muy interesante, así que no es tan difícil de leer el libro de Ruth. ¿Ok? Entonces, léanlo si no lo han leído y si ya lo leyeron, vuelvan a leer otra vez a la luz de lo que vamos a ver hoy en clase. Voy a compartir la pantalla y vamos a hablar un poquitito por qué Ruth nos interrumpe, diríamos, ¿no? Nos interrumpe el tema de la secuencia histórica que nosotros veníamos trayendo ahora. Bueno, la fotografía o la pintura que aparece en su pantalla es más que ilustrativa en lo que se refiere a esta historia. Creo que ya sabemos la historia de Ruth, ¿no es cierto? Ya la hemos leído o nos la han contado, muchos talleres para mujeres, que curiosamente no sé por qué solamente en talleres de mujeres o en retiros de mujeres se habla sobre la historia de Ruth. Sinceramente no sabría por qué. No es un libro, eh, hasta donde sabemos, ¿no? Hasta donde sabemos, los autores bíblicos todos fueron hombres, incluso el que escribió este libro. Si bien es cierto, le puso un nombre femenino, o la tradición bíblica le puso el nombre femenino en función de la protagonista que aparece, pero la verdad que estaría lindo que en un encuentro de varones el tema principal sea Ruth, ¿verdad? Porque no es, no es un libro de mujeres, ¿no? Es un libro de historia, de redención, de salvación, de Goel, ¿no? De Goel, de redención. Este, Así que, bueno, lo dejo allí por si algún día alguien quiere organizar un encuentro de varones. Inspirarse en el libro de Ruth es maravillosísimo en función de redención. Bueno,
sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos la historia, la suegra, más bien primero el esposo, la esposa, dejan su casa, se van a otro lugar, la acompañan sus hijos, sus nueras, muere el esposo, mueren los hijos, termina viuda, una nuera se va, la suegra y la nuera que queda regresan a su ciudad natal, hay quebranto, dolor, etcétera. Y aparece un personaje llamado un pariente de una de ellas, ¿no es cierto? Donde echa mano de la institución del Goel, la redime y finalmente hay un final feliz. Es como esas historias paradisíacas que dicen y fueron felices para siempre. ¿Ok? Bueno, más o menos así es la historia. Vamos a desarrollarlo un poco más. A manera de introducción, habremos de decir lo siguiente. Esta es una de las historias más encantadoras de la literatura hebrea. Encantadoras. Es atrapante, es interesante, tiene todos los puntos de introducción, de planteamiento del problema, del desarrollo del problema, de la cumbre, ¿verdad? Que es el nudo, se dice en términos de novela, el nudo de la historia, ¿verdad? Que es una tragicomedia donde hay un montón de cosas y se plantea una realidad y hay un desenlace feliz. Es una de las historias más encantadoras porque, eh, si bien es cierto, inicia con mucho llanto, mucha muerte, ¿no? Mucha muerte, mucho olor a muerte, a cementerio, termina oliendo a mucha vida, ¿verdad? A mucha vida, a mucha esperanza. Y lo vamos a ver. Por eso el libro de Ruth es uno de los libros de las historias más encantadoras de la literatura hebrea. ¿Por qué? Porque es un escrito, ¿verdad? Es un pequeño rollito que se escribe con un estilo lleno de un profundo interés humano. La reacción o la acción que tiene Orfa y Ruth en función de Noemí o de Mara, depende cómo le querramos llamar en ese momento, Mara más bien, este, pues no se puede criticar a Orfa diciendo yo voy a dejar a mi suegra y me voy. Ruth, Noemí planteó una realidad, yo no tengo más hijos que darles. O sea, ustedes están jóvenes, son hermosas, son lindas, tienen toda una vida por delante. No se aten a una vieja como yo, amargada, triste, que ha perdido todo. Vayan a sus casas, vuélvanse a casar, tengan hijos, sean felices, ¿no? Eso, eso es un interés maravilloso, ¿verdad? Eso es una muestra de amor mayor, que en medio de su desesperación o de su quebranto, Noemí termine dándoles la razón a Orfa y a Ruth y que se vayan. Nadie puede juzgar a Orfa por irse. Ella merecía ser feliz. ¿De qué fue de Orfa? No sabemos. Seguramente volvió a su tierra, a sus dioses. ¿Fue feliz? Tal vez sí, ¿no? Solo sabemos de Ruth porque fue la que se quedó. Llena de tragedias, sí. Como dije, hay tragedia sobre otra de manera muy magistralmente expuesta por parte del autor. Termina quedándose sin nada. Dice, y murió Elimelech, y murieron también los dos, Mahlón y Kelón. Así, ¿no? Como si fuera tan cualquier cosa. Ahí se murieron. No, tras de esas expresiones, todos los que hemos experimentado la muerte de un ser querido y cuando vienen de maneras sucesivas, pues la vida es trágica. La vida se convierte cuesta arriba y va a ser muy difícil volver a sonreír. Es de humor, porque bueno, vemos ahí algunas cosillas, ¿no? De un humor en donde este primero Mara le dice a las a sus vecinas, no me digan más yo Noemí, llámenme Mara, porque tal. Y después, no, vuelvan a llamarme Noemí porque yo ya soy feliz nuevamente, ¿no? O tiene que ver con algunas argucias ahí medias ahí, donde Noemí le dice a Ruth, en el caso de vos, andate vos, arreglate bonita, andate vestida y vete y acostate a los pies de, de, de voz y vemos qué pasa, ¿no? O sea, tiene sus pinceladas de humor ahí interesantes de cómo
Noemí termina enganchando a Ruth con Boz. Y de amor profundo, evidentemente. Pero, ojo, no hablamos de un amor erótico, ¿no es cierto? De un amor ni siquiera filial, porque aunque si bien es cierto, pensamos que Ruth sigue a Noemí porque era su suegra, realmente es un amor ágape, porque el amor que mueve a Ruth para seguir a Noemí es un amor hacia Dios. No me pidas que te deje, ni que te abandone. Donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. En función de eso, se desarrolla el verdadero drama, ¿verdad? Si bien es cierto, Ruth y Orfa acompañaron a Mahlón y Kelón por amor eros, ¿no? Por un amor sexual, porque pues, eran sus esposos, al final se convierte en un amor ágape, en un amor de renuncia, que es lo que digo. Eso no tiene sexo, ¿no? No tiene ningún sentido decir, eso solamente para mujeres. Eso también los hombres decimos, ¿no? Nuestro amor tiene que evolucionar hasta convertirse en un amor ágape, ¿no? En un amor hacia Dios, un amor que dependa de Dios, que parta de Dios, que sea influenciado de Dios y que sea motivado para que sea Dios quien lo guíe. Así que por eso estas historias es maravillosísimo. Lo que es el libro de Ruth y el libro de Esther son cautivantes en cuanto a su forma de ser. Ruth, dato muy interesante que ustedes ya lo habrán notado, figura en la genealogía de uno de los personajes más importantes de la historia de Israel, que es David, ¿no? Esto es muy interesante por lo siguiente. A ver si lo voy a explicar más cuando veamos el libro de Samuel, pero va muy unido. Eh, las tradiciones sobre Josué, bueno, voy a decirlo rápido, hermanos, porque esto lo vamos a ver más tarde, pero para que vean ustedes la relación interesante que tiene el libro de Ruth con esto. Las tradiciones del primer rey de Israel, eh, que en este caso era Saúl, iniciaron bien y terminan mal, ¿no? Es decir, parece ser que cuando uno lee las historias de Saúl, cómo termina, parece ser que el autor bíblico quiere dejar mal parado a Saúl, ¿verdad? Quiere dejar mal parado a Saúl para poder dar inicio a la dinastía davídica. Fíjense algo bien curioso. El concepto que se tenía del Mesías es que éste tendría que venir de la descendencia del linaje de David, de la tribu de Judá, pero esencialmente de David. Y es por eso, queridos alumnos, que todos los reyes que pasaron de la tribu de Judá, ¿verdad? Todos los reyes fueron hijos de David o de descendencia de David. En este caso fueron nietos, bisnietos, etcétera. Pero todos venían. O sea, el reinado nunca fue de otra persona que no fuera igual que David. ¿Ok? Ningún rey. Estoy hablando de los reyes del sur. ¿Ok? Ahora, esta regla de descendencia real vitalicia, ¿verdad? No se cumple con Saúl. Si la regla de los reyes de Judá o de los reyes de Israel, en este caso, de los reyes de Israel, tendrían que venir de una misma línea, quien tenía que haber heredado al trono sería el hijo de Saúl o uno de sus descendientes. En este caso, Jonatán, que era su hijo, murió, pero tendría que haber pasado a alguno de sus otros descendientes. Pero no sucede así. Entonces se corta y se necesita justificar la figura de David, ¿no? A la subida al trono. David también que, digámoslo en estricto sentido, hermanos, al ser un hombre que no se le permite construir el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre, pues evidentemente necesitaba relatos que justificaran que su ascenso era plenamente justificado porque había muerto
Jonatán, había muerto Saúl y por lo tanto Dios podía levantar a un nuevo rey y que a partir de ahí la dinastía del Mesías vendría sobre David. Ahora, dicho este gran paréntesis que les he dado como referencia, David es fundamental, no solo para la unificación del reino, es fundamental para este desarrollo que el profeta Natán pronunció sobre la descendencia de David, porque el profeta Natán dijo, y esta descendencia será perpetua, será para siempre, ¿no? Luego entonces, David es fundamental, insisto, en la línea mesiánica, ¿no? Su descendencia es fundamental en la línea mesiánica. Ahora, ¿qué de raro tiene que Ruth aparezca en la línea mesiánica de David? ¿No? Pues tiene mucho de raro. ¿Por qué? Porque Ruth era una moabita, ¿verdad? Era una moabita. Y los moabitas eran los archirrey enemigos de Israel. Si un pueblo era odiado por Israel, eran los de Moab. Los de Moab. Entonces, es interesante ver, hermanos, cómo no solo Ruth aparece mencionada en la genealogía de David, sino también, como dijimos en su momento, en algún momento, está mencionada en la genealogía de Jesús. Porque volvamos a lo mismo. Supuestamente el Mesías tendría que venir de la línea de David. Pero es curioso que está mencionada también, por ejemplo, Rahab, ¿no es cierto? Está mencionada también Rahab, pero no hay un libro de Rahab en la Biblia, ¿no? Está mencionada también Betsabé, por ejemplo, en la genealogía de Jesús, y no hay un libro de Betsabé. ¿Por qué si hay un libro de Ruth? Porque Ruth tiene que tener porque David tiene que tener una vinculación, ¿verdad? Tiene que tener una vinculación en la genealogía, ¿no? En su genealogía. Y Ruth será el eslabón perfecto para una teología. ¿Qué es la teología? Que tiene que ver con la universalidad de la salvación. El pueblo de Israel, queridos hermanos, durante muchos años se dividió en dos bandos, diríamos, o en dos grupos. Había un grupo dentro, vamos a decirlo así, un grupo dentro del pueblo de Israel que consideraban que la salvación era estricta y exclusivamente para Israel. Y Jesús tiene ciertos rasgos de esto, ¿no? Al principio de su ministerio, cuando dice no vayan a ninguna otra casa, solamente vayan a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque había un grupo donde creían que la salvación era muy nacionalista, ¿no? Si no sos de Israel, pues no sos del pueblo de Dios y por lo tanto no serás salvo por el Mesías. Pero había otro grupo que que estaban abiertos a una salvación universal, que era para todos los pueblos, para todas las naciones. Y en esa línea estarán muchos profetas, ¿no? Uno de ellos será el profeta Jonás, ¿no? Que otorga salvación a Nínive, que era la capital más pagana y pecadora que pueda existir en todos los tiempos, y Dios la perdona. Entonces, la historia de Jonás, con la historia de Ruth, de darle gracia a una mujer, se ubica dentro de esta literatura del grupo de judíos que estaban a favor de que la salvación era universal, era para todos los pueblos. Entonces, si la salvación es para todos los pueblos, los moabitas tienen lugar. Por eso, Ruth tiene que figurar en la figura de David, línea mesiánica, como un concepto de que la salvación es para todos. Ujú. La salvación es para todos. Por eso este libro es importante, más allá de la historietita bonita que contiene o la historia que desarrolla, teológicamente es fundamental para sostener dentro de la literatura judía que la salvación es universal, ¿no? En contraposición con los nacionalistas que ellos decían que la salvación solamente era para los judíos. Bueno, mencioné también el Nuevo Testamento habla de Ruth como un personaje histórico, ¿no? Es decir, sí fue real, lo vemos en la genealogía de Jesús,
Y un aspecto interesante es que Ruth es uno de los 2 libros de la Biblia que reciben su título de su protagonista femenina, ¿no? No tenemos otro libro que tenga un nombre de mujer, solo 2, Esther y Ruth. Esto también nos dice algo, ¿no? Como lo vimos en el libro de los Jueces, en una época tan patriarcalista, ¿no? El hecho de que el libro de los Jueces mencione a mujeres como paso como este, personas sumamente importantes para la la, ah, consolidación del pueblo de Israel es interesante, ¿no? El hecho de que haya 2 libros. El libro pudo llamarse el libro de Vos, por ejemplo, o el libro de, Elimelech, sin en cambio, o de Noemí, sin en cambio recibe el nombre Ruth, y voy a dar otra razón más por la cual, el libro recibe este nombre y por qué está allí, ¿no? Así que bueno, creo que el hecho de hablar de 2 libros de la Biblia, que me parece muy poco en comparación a los 66 que hay, este, pues es un hecho ya muy incluyente, si yo podría decir algo, ¿verdad? Muy incluyente. Bueno, a manera de introducción, esto lo planteamos. Bueno, vamos a ver algo sobre el libro en sí mismo, ¿no? En cuanto al autor y la fecha. Se desconoce el autor, no sabemos quién escribe el libro de Ruth, o librito, porque realmente es un librito muy chiquitito, no tiene la categoría de libro, más bien es un escrito. Se desconoce el autor, pero es posible que fuera escrito en una época posterior a la coronación de David, ya sea tanto del Reino del Norte como del Reino del Sur, porque al final del libro contiene la genealogía de David. No vemos aquí a Salomón, por lo tanto, entonces consideramos que es probable que el libro se haya escrito posteriormente a la coronación de David y tal vez entre eso y la historia de Betsabé y de Salomón, ¿no? Entre esos dos es probable que este librito se haya escrito, pero hasta ahora no sabemos quién lo haya escrito, pero sí es sin duda escrito posterior a la historia de David. La pregunta sigue estando en el aire, porque aparece aquí, ¿no? Antes de David, porque eh, el libro de Samuel inicia con Samuel y después sigue con Saúl, y después con David, pero primero Saúl, ¿no? ¿Por qué Ruth aparece? Bueno, vamos a verlo después. Propósito y valor del libro, ¿no? El librito, como dijimos, porque es muy pequeñito, va a formar un puente entre las épocas de los jueces y la época Samuel-David. Como dije, las tradiciones bíblicas sobre Saúl son tradiciones más negativas que positivas, así que el texto bíblico se va a enfocar mucho más en la historia de David. ¿Por qué forma este puente? ¿Verdad? Porque está en medio. Aun cuando el libro se escribe en épocas posteriores, hablando históricamente, ¿por qué está en medio? Por la sencilla razón, mis queridos hermanos, de que era necesario justificar, como dije, en esta intención de los autores bíblicos de exaltar la figura de David, era necesario justificar de dónde vino, antes de hablar de él, ¿no? No podía no hablar de Saúl, obvio, solo que sus tradiciones, insisto, fueron escritas para dejarlo mal parado. Para el autor bíblico lo importante es David, por muchos factores, ¿no? Entonces Ruth se pone entre jueces y Samuel, hermanos, porque había que justificar de dónde iba a venir David. ¿Quién era? ¿De dónde eran sus orígenes? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Quiénes fueron sus abuelos? Entonces sabemos que David es hijo de Isaí, que Isaí es hijo de Obed y que Obed es el hijo que engendró Ruth y Boz.
¿Y de dónde sabemos esa historia? Pues del librito de Ruth. Entonces, por eso la Septuaginta, o la Biblia de los 70, o el canon griego, coloca a Ruth ahí como para darle justificación histórica de dónde va a venir David. Y David va a venir de una mujer Ruth, pero como no podían decir nada más vino de una mujer Ruth, tienen que escribir parte de su historia. Y es como nace este librito. Así que por eso se pone entre los libros de Jueces y de Samuel. Ujú. Para justificar, insisto nuevamente, la figura de David. Bueno, otro propósito que tenemos del libro. El libro, hermanos, va a presentar un cuadro sobre la vida de las personas piadosas en el periodo de grandes libertadores. Es decir, ¿cómo terminó el libro de los jueces? Dijimos. ¿Con qué frase termina? En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que parecía. Es decir, que necesitaba haber jueces o libertadores como para que el pueblo se aplacara en medio de idolatría. Pero en Ruth encontramos algo diferente a la idolatría, ¿no? Que es la fidelidad. La fidelidad. ¿De dónde venía Ruth? Pues de un pueblo pagano, de adorar a los dioses moabitas. Ruth fue criada de esa forma. ¿Cómo se encontró con su marido, no es cierto? Pues solo Dios sabe, no sabemos. Pero se encontró con su marido. Se enamoraron, ¿cómo lo hicieron? No lo sé. Era judío él, ella era moabita. Bueno, suele pasar, hasta en las mejores familias, ¿no? Suele pasar. Bueno, finalmente se enamoraron y demás. Y vemos, ¿no es cierto?, que cuando Noemí le da esta opción de que se vuelvan a su casa, a Orfa y a Ruth, pues hay esta confesión de fidelidad a Dios, ¿no? A Dios. Y esta fidelidad a Dios es una fidelidad, pues, muy interesante en medio de una situación que dice el libro de Jueces, que cada uno hacía lo que parecía. Aquí parece que hay alguien que no tiene un juez, que no hay nadie que lo guíe, que lo oriente, que decide por Yahvé, ¿no? Que en este caso es Ruth. Y que aún con toda la bronca que tiene Noemí por lo que le ha pasado con su esposo, con los hijos y demás, eh, Noemí tiene su propio encuentro con Yahvé, ¿no? Noemí resuelve su problema con Yahvé de una manera personal, es decir, no se vuelca a dioses ajenos, no termina maldiciendo, aunque estaba muy enojado, muy triste, muy deprimida, y les dice, bueno, no me llamen más Noemí, que significa placentera, díganme Mara, que significa amargura. Noemí termina teniendo esa lucha interna con Dios, ¿no? Dios está luchando con Noemí, Noemí está luchando con Ruth, con Dios, perdón. Esto es lo fascinante de esta historia. A veces nos ubicamos tanto en Ruth y nos olvidamos de Noemí, pero Noemí está teniendo su propia lucha, ¿verdad? Que insisto, no necesita un juez, no necesita un libertador, no necesita a nadie como para mantenerse expectante a lo que Dios va a hacer. Tan es así que cuando tiene su hijo Ruth con vos, ella vuelve a reconocer y dice, no me digan más, eh, Mara, ahora díganme Noemí. Y ahora díganme Noemí. Nuevamente volvió a ser placentera. Entonces, este libro, hermanos, presenta la lucha, ¿verdad? Primero interna que vivimos todos los seres humanos cuando nos enfrentamos a grandes tragedias. Cada uno tiene que luchar con su propio dolor, con su propia tristeza, con su propia amargura. Pero quien se mantiene fiel en esa lucha, al final del día, va a volver a ser placentero, va a volver a ser placentera. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No sé. Dios le quitó a Noemí, a Maclón, a Quelón, a Elimelech, pero le devolvió a un nieto, a un hijo, que fue la esperanza y
el alivio a su corazón, a su ser. Es interesante esta lucha, hermanos, que se vive en la tragedia, que se vive en la desesperanza, y que la historia de Noemí, todos hombres y mujeres, podemos reconocer lo importante que significa esperar en Dios, esperar en sus promesas. Así es que la historia de una vida de una mujer piadosa que se aferró a su fe y a su esperanza, cuando todo olía a muerte, ¿verdad? Al final hubo un aliento de vida. Y en el caso de la historia de Ruth, con una historia de redención, una mujer sola, una mujer sin esperanza, que tal vez nadie podría haberla aceptado por sus raíces moabitas, por sus raíces paganas, por haber estado casada, por ser viuda, etcétera, termina siendo redimida, ¿no? El Goel, la famosa institución judía de redención, termina siendo redimida por el pariente más cercano y termina en una hermosa historia de amor, ¿no? De una segunda oportunidad, de volver a ser feliz. Y creo que también Ruth se vuelve placentera en la historia de Vos, ¿no? Y vean cómo una historia de personas que puedan sentirse desamparadas, solas, abandonadas, humilladas, maltratadas, dejadas, etcétera, al final Dios redime, ¿verdad? Dios redime. Por eso esta historia es maravillosa en ese sentido. Ujú. Bueno, no voy a poner a predicar, pero estoy tratando de sacar los propósitos más elementales, teológicos, pastorales y espirituales del libro mismo. Primero, entonces, había que demostrar que había bondad y fidelidad a Dios en Israel durante el periodo cruel y desenfrenado de los jueces. Ya dije, los jueces en esa época hacía cada uno lo que quería, y hubo dos mujeres que mostraron su bondad y su fidelidad a Dios. Revelar que Dios siempre va a ayudar. Noemí tuvo su propia lucha, pero al final creo que termina siendo bendecida por Dios, al igual que Ruth y al igual que millones y millones de personas que han esperado en el Señor, que esperan en Él, que confían en su provisión y que esperan en su gracia. Y finalmente, proporcionar una lección misionera, es decir, como dije, demostrar de qué manera una mujer gentil se convierte en una seguidora leal del verdadero Dios y cómo se incorpora al pueblo de Dios. La salvación es universal. Todos nos vemos incluidos en Ruth, ¿verdad? Por eso los gentiles, que somos nosotros, pues hemos alcanzado salvación, que ya desde el Antiguo Testamento se viene a manifestar. Por eso este es un libro muy valioso en el sentido, insisto, de apoyar a los del grupo que decían que la salvación era universal. Ujú. Y finalmente, demostrar de qué manera David descendió de una mujer gentil cuya fe, no de su raza, fue la que lo salvó. Entonces habría que justificar ya desde la cuna materna que David viene de una familia que ha mostrado fidelidad a Dios. Y por eso la descendencia mesiánica viene en función de la eh, fidelidad, ¿no? Eh, y el Mesías tendría que venir de esa parte. Así que vean cómo este libro que está inmediatamente después de los jueces nos dan todas estas lecciones, estos propósitos, pues que nos permiten a nosotros ubicar claramente la relevancia y la importancia que el libro tiene en nuestros días hoy, ¿no? Bueno, el tema central, como resumiríamos, o como resumen diríamos, sería Dios recompensa la fidelidad de una extranjera, ¿no? Eh, puede sonar, pues lindo, ¿no? Dios recompensa la fidelidad de una extranjera, pero para la cosmovisión judía, en el tiempo que se escribe, pues evidentemente esta fidelidad, pues no era tan aceptable, porque, como dije, para los del grupo que creían que solo Israel se podía salvar,
pues no entendían cómo una moabita podía recibir esta salvación. Por eso, esos famosos pasajes que hemos leído del versículo 16 y 17, que a veces los leemos más en bodas, como si fuera una declaración romántica. La verdad que no tiene nada de romántico, sinceramente. Esto es una declaración teológica, porque si fuera romántico, pues estaría muy complicado que Ruth se le haya declarado su amor romántico a su suegra, este, Noemí, ¿no? O sea, no viene en ese sentido. Por eso cuando se cita a veces en boda, siento que es un poco fuera de contexto, ¿no? Porque no es un amor eros, es un amor ágape. El versículo 16 dice, respondiendo Ruth, no me rogues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Poner a Dios en el centro de la discusión, pues era en esos tiempos, en los tiempos de caos que se está viviendo con los jueces, pues es muy valorable, ¿no? Que haya mujeres que terminen siendo fieles y obedientes al Señor. Bueno, finalmente, de lo que podemos decir, su posición en el canon hebreo, en la Biblia hebrea se encuentra dentro de los 5 rollos que se llaman los Megilot, ¿verdad? Que los Megilot está formado por los pequeños 5 libritos, ¿verdad? Que se usan para las fiestas judías. Entonces, estos 5 libritos están compuestos por Cantar de los Cantares, el Libro de Lamentaciones, el Libro de Eclesiastés, el Libro de Esther y también el Libro de Ruth, que se usa, se recita, se habla o se dice, se lee, perdón, actualmente en la fiesta de Pentecostés, en las fiestas judías. Solo que la Biblia de los 70 coloca al libro de Ruth entre los libros históricos. Creo haber explicado ya cuál fue la razón por la cual colocan al libro de Ruth en esta, inmediatamente después del libro de jueces. Libro de jueces. Bueno, hasta aquí entonces, queridos hermanos, algunas de las acercamientos o precisiones que podemos haber hecho por parte del libro de Ruth. Ujú. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algo que sepan más del libro de Ruth? ¿Que les impacte? ¿Que les ayude? Podemos tener este tiempo de charla. Tati. Sí, no, que me gustó mucho la actitud de la suegra cuando ella se va a volver a casar, cómo es que ella le dice cómo tiene que hacer para que se case con él, no es que se pone en la posición de suegra celosa de decir, no, mi hijo, y cómo le ayuda, ¿no? Para que ella logre su meta, es como que me gustó esa parte de la suegra de Ruth hacia su nuera. Sí, sí, sobre todo porque recuerden que la condición de las viudas ya para esas épocas en que se escribe esto, pues no era muy buena. Entonces, el hecho de no tener un hombre que la respaldase, pues ya era un problema social. Era un problema social porque la figura del hombre en las sociedades judías, pues era fundamental, ¿no? O sigue siendo fundamental. Entonces, el hecho de ver en vos una opción, este, pues lo hacía interesante. Y es una historia, bueno, no lo vamos a leer ahora, ¿no? Pero es una historia muy linda de cómo se da el tema, ¿no? Porque a vos no le tocaba, le tocaba a otro pariente y el otro pariente rechaza ese derecho y creo que es como parte de esas cosas cuando dice Dios fue guiando la mano, ¿no? Siento que fue de esa
como que fue en ese sentido es la historia, pero que insisto, más allá de eso, el libro de Ruth, más allá de este dato interesantísimo, pone de relieve la institución del Goel, ¿verdad? Del Goel, que era la especie del levirato en donde los parientes más cercanos tenían que hacerse cargo o deberían casarse con las parientes o con quienes quedaban solas o abandonadas. Entonces, por eso es que esta institución que era muy antigua, que es la que echa mano voz y legalmente era aceptable o socialmente era aceptable, pues hace que la vida de Ruth sea redimida y venga en esta situación. Así que bueno, también se pone de relieve una institución judía muy valorable para esa fecha, ¿no? Bueno, ¿alguien más, hermanos? Sí, buenas tardes, Hola, Paz. Pastor Manuel. Paz. No, en ese, bueno, yo le digo Geol, el redimir de vos, ¿no? Es un poco es lo que hace Jesucristo con nosotros. Se podría verlo de esta misma manera. ¿Sería así? Sí, muchos han hablado acerca del Goel o el Gol, como vos decís, a la figura de Jesús que lo que ha hecho con nosotros nos ha redimido. O sea, no teníamos nadie quien nos representase, quien pusiera su nombre por nosotros. Entonces lo que hace el Mm, Señor es redimirnos. Sí. claro. Y, eh, más allá que se está haciendo el puente, ¿no es cierto?, con este libro, como justificando un poco la genealogía, ¿no?, de dónde sale David, y también confirmando la necesidad de que se dé finalmente la instauración de los reyes, ¿no? Ujú. Un poco se está trabajando así. La voluntad de Dios finalmente era esta de que Israel tenga reyes. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en Samuel, en el libro de Samuel. Eh, Al parecer hay dos tradiciones, amigo querido, pero lo vemos ahora, ningún problema. Al parecer hay dos tradiciones, una donde este, no es la instauración de la monarquía, no es deseo de Dios, ¿no? No es deseo de Dios, y tan es así que termina diciendo, bueno, no te rechazan a ti, sino me rechazan a mí, ¿no? Entonces, esa frase es como diciendo, pues yo no quiero esto, ¿verdad? Pero eh, el pueblo lo decide. Y hay otra tradición, que es la que estoy buscando, que parece ser que Dios es quien alienta la, la monarquía. Pero déjame, esa la busco ahora. Pero eso lo vemos ahora en el libro de Samuel. No sé si venga Sí, ahí en alguna diapositiva, si no sí, te la digo ahora. claro, se verá más adelante. Claro, pero sí, rescatando lo que vos decís, es cierto. Es el preámbulo, como dije en clase, el preámbulo que va a dar paso a la monarquía. Ujú, Porque hay que claro, justificar al rey más importante. ¿Quién es el claro. rey más importante? David. Entonces, por eso hay que justificar de dónde viene David. Y David viene, por eso el libro de Ruth termina con David, ¿verdad? Claro. Termina con David. Sí, sí, aparece la genealogía. Permiso, Sí. no sé, algo que a mí me llama la atención en el libro, no sé si estoy equivocada, es como que se quiere resaltar que porque Noemí y Ruth eran suegra y nuera, no había un lazo de sangre entre ellas. O sea, que el amor de Dios va más allá de los lazos de sangre, no importa si son familiares o no. ¿No? Ese amor de Dios une a las personas aunque no tengan lazos de sangre. Eso me gusta mucho de la historia de Ruth.
y que por eso lo hace como ver a estas acciones, ¿no es cierto? Eh, en este amor de sacrificio, en este amor ágape, ¿no? En este amor de entrega, de renuncia, de más allá de no tener este vínculo, no era mamá-hija, ¿no es cierto? Que dijeron, mi hija me sigue, eh, más allá de incluso que no tenían ni siquiera la afinidad religiosa, o sea, ni siquiera la afinidad religiosa, diríamos. Ah, son cristianas, bueno, somos cristianas. No, más allá de eso, hay una fidelidad que se manifiesta a Yahvé por encima de todas las cosas, pero que, aunque no tengan estos lazos de sangre entre ellas, sí hay un afecto muy personal, hay un interés muy personal de mantenerse juntas, ¿no? Yo creo que este tema también del compañerismo en medio de las crisis es un tema muy lindo que debería abordarse en una pastoral, ¿no? El acompañamiento en medio de las crisis. Imagínense, a lo mejor Noemí se hubiera muerto de depresión si hubiera quedado sola. Así, o sea, lo planteamos en estos términos ahora. Si Orfa y Ruth hubieran dicho, bueno, listo, chao, ahí nos vemos, al menos el relato no nos dice que Ruth haya llegado con familiares a casa. Ella llegó y dijo, vengo, me fui con todo y regreso sin nada, no tengo nada. Vengo con las manos re vacías. Pues, entonces, pienso que el compañerismo que le hizo bien a Noemí por parte de Ruth, creo que en acciones terapéuticas o de acompañamiento pastoral en momentos de crisis, el compañerismo es fundamental, es no dejarlo. Aun cuando te digan, andate, andate, ¿no? Andate, no te quiero ver, no quiero que estés, no quiero. Porque finalmente a lo mejor es lo que Ruth, lo que Noemí decía, no, vete, yo quiero estar sola, listo, no tengo más hijos para darte. Y además, si tuviera, no van a esperar ustedes a que crezca el muchacho. Creo que el tema del compañerismo es algo más profundo que podría bien darse para profundizar más en el tema de los acompañamientos en momentos de crisis. Y que, como dijo Marianela, nada tiene que ver con los lazos de sangre, o sea, es algo más que eso. Bueno, la verdad que es muy lindo. Lindo y vuelvo a repetir, a veces solamente se da en charlas de mujeres, pero qué sé yo, los hombres también tendríamos que aprender mucho sobre esto, ¿no? Sobre ponele, o sea, pongámoslo que no es un aspecto teológico, es un aspecto de amor filial, no eros, sino filial. Pues está bueno desarrollar acciones de ternura, ¿no? Acciones de ternura, acciones de acompañamiento, acciones de compasión, de ir juntos, de poner el hombro, qué sé yo. También vale, creo yo, la lectura del libro Ruth para ese tipo de situaciones. Vale, pasamos a Samuel, hermano, si no vamos a acabar predicando de Ruth. Pero está ahí y para efectos de la clase, recuerden, Ruth es colocado por la Septuaginta inmediatamente después de jueces para justificar la monarquía, ¿verdad? Es como un puentecito para justificar la monarquía de un hombre que va a ser fundamental para el libro de Samuel y el libro de los reyes, David. Bueno, voy a compartir ahora la pantalla para meternos en los libros de Samuel. Muy bien, vamos a ver ahora algunos detalles del primer libro de Samuel y la siguiente clase vemos sobre el segundo libro de Samuel. Bueno, vamos a ver un poco acerca sobre el nombre y el autor del libro. A estos libros, es decir, porque, a ver, al inicio, hermanos, era un solo libro, ¿no? Era el libro de Samuel. Por practicidad, por practicidad, se dividió en dos libros y porque es muy largo, evidentemente. Y ya sabemos que un libro muy largo en la antigüedad, pues era impráctico, manejarlo, cargarlo, llevarlo, traerlo. Entonces,
Por efectos prácticos se dividen los libros, ¿no? Y no es que haya sido 2 libros, fue siempre un libro. Nosotros lo conocemos por 2 porque, insisto, por efectos prácticos se divide y después alguien nos hace el flaco favor de que el segundo libro lo redacta como una entradita ahí, como para darle sentido a un segundo libro, pero sigue siendo uno solo. Bueno, a estos libros o a este libro se le ha dado el nombre de Samuel, que como dijimos, la mayoría de los libros que son innominados, es decir, que el libro no identifica claramente quién es el autor del libro, se llama innominado, no tiene nombre, pues la tradición se le atribuye al personaje más principal, ¿no? Y en este caso, Samuel, porque Samuel era un personaje muy importante. Dado que Samuel murió antes de que ocurrieran algunos acontecimientos que narran estos libros, pues evidentemente entendemos que él no pudo haber sido el autor de toda la obra. Muchos piensan que Samuel escribió parte del libro de Samuel, pudo haber escrito Jueces, pudo haber escrito parte del libro de Josué, ¿no es cierto? Pero no puede haber escrito muchos otros datos porque su muerte acontece antes de que el libro de Samuel termine de narrar ciertos acontecimientos. ¿Por qué se le da el nombre de Samuel? Algo muy interesante. Porque Samuel, queridos alumnos, para la tradición judía y la teología bíblica, Samuel es el parteaguas, ¿verdad? Es el punto de inflexión, no solo del paso de la teocracia a la monarquía. Me explico. Cuando estábamos en la época de los jueces, la época de los jueces era gobernada, si bien es cierto, era por los jueces, pero había un sistema teocrático. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, teocrático, la palabra se divide en 2. Teos, que es Dios, ¿verdad? Teos, que es Dios, y kratos, que es gobierno, el gobierno de Dios, ¿no? Entonces, una teocracia es cuando Dios gobierna. ¿Cómo Dios gobernaba en la época de los jueces? Pues él era el que levantaba a Sansón, a Gedeón, a Og, etcétera, y defendía al pueblo, ¿no? Era Dios quien daba el espíritu para que los jueces liberaran al pueblo. Ahora, la monarquía es el gobierno del pueblo por un solo hombre. En este caso, no por Dios, sino por una persona, por un hombre. Si es rey, si es hombre es rey, si es mujer es reina. Entonces, el hecho de que Samuel no solo haya sido participante de este cambio de dejar de la teocracia para dar paso a la monarquía, Samuel representa 3 figuras fundamentales que son esenciales para entender la teología del Antiguo Testamento. Primero, Samuel fue el último de los jueces, ¿no? Fue porque está en esta época, no hay rey, entonces se levanta como juez. También es profeta, la tradición bíblica le da el carácter de profeta y esto es fundamental porque el profetismo, como ustedes van a notar en su momento, el profetismo empieza a partir de esta época, ¿no? Con los grandes profetas encabezados por Moisés, que algunas tradiciones bíblicas dicen que Moisés también se le consideró profeta, Samuel, ¿no? Natán, Agías de Silo, etcétera, Ido, el vidente, etcétera. Es profeta Samuel y también es sacerdote del templo. Entonces, fíjense, cumple estas tres funciones: juez, profeta, sacerdote. Y evidentemente esto hace la figura de Samuel muy grande. Y merecido tendría el libro que está a su nombre, ¿no? Entonces, por eso se lee el nombre de Samuel. Samuel pudo haber escrito algunas partes. Y por la lectura que encontramos del primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 6, parece ser que el libro se originó después de la división de los reinos. Es decir, pasó
pasó Saúl, pasó David, pasó Salomón y se dividió el reino. Porque fíjese lo que dice Primera de Samuel 27, versículo 6. Y Aquis le dio aquel día Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Entonces, primero, vemos que hay un pronunciamiento de un tiempo y espacio muy distante a la época de Samuel. Porque en primero ya vemos la diferenciación entre los reinos. Y solo los reinos se diferenciaron hasta después de la ruptura de los mismos. Y entonces dice hasta el día de hoy, es decir, que fue mucho tiempo después de que se rompieron los reinos. No sabemos cuándo, en qué momento, pero ya por esta alusión, pues podemos saber que evidentemente el libro o la mayor parte del libro no se escribe en la época en que se están narrando los hechos, ¿no? Es un libro posterior que, insisto, tenía que darle fuerza y sentido a David y fuerza y sentido al reino de Judá, ¿no? Al reino de Judá. Por lo que ya expliqué que del reino de Judá tendrían que venir el Mesías. Así que bueno, es probable que este libro se originó o se empezó a escribir, a completar, si podemos decirlo así, después de la división del reino. Es probable que haya sido escrito por un profeta desconocido, ¿no? No sabemos quién lo haya escrito, pero si ya nos encontramos en la división de los reinos, donde está en el pleno apogeo del profetismo clásico, donde está la explosión del profetismo en su máxima manifestación, pues pudo haber sido algún profeta, ¿no? Algún profeta que conocía todas estas tradiciones, pero no sabemos quién lo haya escrito. Bueno, ¿qué relación tendría con los jueces? Si sacamos a Ruth y nos dejamos solamente como venía la historia de los profetas anteriores por parte de la Biblia hebrea, pues después de jueces vendría Samuel, ¿verdad? Entonces, según la cosmovisión hebrea, hay una relación muy interesante entre los jueces y Samuel. ¿Cuál es esta relación? Primero, es un tiempo crucial de transición, donde se hace el cambio de la teocracia a la monarquía, ¿no? El gobierno de los jueces, recuerden que los jueces gobernaban para sus tribus, ¿no? No eran jueces que gobernaban para todas las tribus, solo para una tribu o algunas tribus que tenían el mismo problema. Así es que, dado que perdieron una batalla importantísima con los filisteos, pues ahí está, tienen esta tensión, ahí está esta transición, ¿no? que se está dando y hay voces a favor de que se vaya la monarquía, que es lo que creo que yo quería explicar con lo que dijo el pastor Manuel. Hay un grupo que está a favor de la monarquía y hay un grupo que está en contra de la monarquía, ¿no? Así que hay un tiempo crucial de tensión en esta transición. No todos quieren la monarquía y no todos quieren seguir como están porque finalmente saben que los filisteos van a terminar matándolos. Segundo, el libro de los jueces revela el caos político y social, como lo vemos en los dos apéndices, o en el último apéndice más bien, porque el primero tiene que ver más con un caos religioso, el de los danitas, pero la lectura del apéndice del levita y de su concubina, pues evidentemente habla de un caos político social que termina en una guerra civil, ¿no? Y donde cada uno hace lo que bien le parece. Entonces, no hay cohesión política, no hay un gobierno central, no hay quien dirija, no hay quien ordene, no hay quien legisle, no hay quien ejecute las leyes y por lo tanto, entonces, pues se hacen las guerras civiles, ¿no? La guerra entre los mismos pueblos, los mismos pobladores. Tercero, en el primer libro de Samuel se relata la necesidad de renunciar a una parte de su libertad, que esto es interesantísimo, ¿no?
Cuando ustedes ven en el capítulo 8 del libro de Samuel, ¿no es cierto? Hay básicamente toda una explicación que hace Samuel en el sentido de que, miren, ok, ustedes quieren un rey, ¿verdad? Pero dice, el rey que reinará sobre ustedes va a tomar a sus hijos, los pondrá en sus caballos y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a quedar en sus campos del rey, ¿no? Sus hijos, que siguen sus mieses, que hagan sus armas de guerra y sus pertrechos de sus carros. Tomará a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. El rey, si ustedes piden un rey, va a tomar lo mejor de sus tierras, de sus viñas, de sus olivares, de sus siervos. Les va a quitar el diezmo de su grano, de sus viñas, para que se las dé a sus coroneles, a sus oficiales. Tomará a sus esclavos, a sus esclavas. Tomará a sus jóvenes más fuertes, a sus asnos, diezmará sus rebaños y seréis sus esclavos. Digo, con esto cualquiera dijera, no, mejor vamos a dejar así, busquemos otra opción. Pero según el capítulo 8 que estuve leyendo, el versículo número 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino queremos un rey sobre nosotros. Entonces, en el primer libro de Samuel, y después vendrá todo lo que eso implicaría, porque el pueblo lo pagó caro, se le llama a la luz de lo que hoy conocemos como el contrato social, ¿no? Del famoso Juan Jacobo Rousseau, donde dice que las sociedades, para que se conviertan en sociedades, tienen que firmar un contrato social donde cada ciudadano de una ciudad o de un pueblo va a ceder parte de su libertad para que el otro lo gobierne. Y es así como nosotros estamos, ¿no? Nosotros las sociedades que tenemos es a través de un contrato social. No sé quién lo firmó, pero entonces nosotros cedemos parte de nuestra libertad para que cuando el gobierno quiera aplicarnos impuestos, nos aplique impuestos, aunque esa plata es mía, pero como yo le cedí esa libertad al gobierno para que haga ese tipo de actos, pues lo haga. Entonces, el libro de Samuel va a relatar esta necesidad de renunciar a una parte de su libertad y entonces con eso cada uno cede, ¿no? Parte de su libertad y se van a unir bajo el liderazgo de una persona, de una persona. En este caso se entendería que los reyes vendrían en función de ser siervos de Yahvé, pero bueno, al menos por lo que vimos, creo que todos, incluido David, hicieron cosas que estaban muy en contra de lo que Dios quería. Y no siempre dieron por el pueblo. Terminaron lastimando al pueblo. El pueblo lo pagó caro, ¿no? Con todos, con Saúl, con David, con Salomón, con Absalom, con Roboam y Jeroboam, ¿no? Bueno, cuarto, en segundo libro de Samuel, que lo vamos a ver en la próxima clase, David va a llevar una especie de conquistas, ¿no? Y se va a convertir en el rey conquistador. Va a invadir todo el norte de Palestina, toda la Siria, la va a anexionar a Israel, y esto hará que la acción bélica o conquistadora de David termine, ¿verdad? Haciendo de Israel un poder, ¿no? Una nación poderosa, vamos a decirlo así, una nación poderosa. Eso lo vamos a ver en el segundo libro de los jueces. Y solo hasta David fue que pudo poner a raya a los filisteos. Solo hasta David. Porque Saúl pudo muy poco, pero David finalmente terminó poniendo a raya a los filisteos en contra de Israel. Bien, vamos a ver el propósito ahora, queridos hermanos, de lo que es el primer libro de Samuel. Bueno, estos libros o este libro va a relatar
el establecimiento de la monarquía y, como dijimos, la vida de tres grandes hombres, Samuel, Saúl y David. Primer libro de Samuel estamos, ¿no? Samuel, Saúl y David. Desde el punto de vista profético, porque recuerden que estos libros en la visión hebrea se le llaman profetas anteriores, se presenta la historia de la nación para demostrar que la infidelidad a Dios siempre tuvo consecuencias. Y aquí vale la pena volver a reiterarles a todos ustedes lo que significa la historia deuteronomista, ¿verdad? La historia deuteronomista decía que estos libros históricos van a plantear la consecuencia de no haber hecho caso el capítulo 28 del Deuteronomio. Entonces vamos a ver cómo, aún en la monarquía, se terminó siendo infiel a Dios y se tuvo que pagar las consecuencias de los actos. Otro propósito que encontramos en el primer libro de Samuel es que nadie quedaría impune al castigo divino si transgredía la ley. Fuera del pueblo, el sumo sacerdote o el mismo rey. Y es aquí donde se va a establecer la importancia de la ley de Moisés, que ya tendrá este apelativo, ¿verdad? O irá tomando este apelativo de ser la ley de Moisés. Y entonces, eso fue lo que castigará a Saúl. El sacerdote Samuel, en su papel de sacerdote, profeta y juez, va a condenar a Saúl y lo condena precisamente por eso, ¿verdad? Porque desobedeció la ley y él quiso agarrar por su propio pueblo el tema y termina castigado. Eso viene en función del propósito Y el versículo clave entonces de todo esto, hermanos, así como lo tuvimos en Jueces, el versículo clave para entender el primer libro de Samuel está en el capítulo 2, versículo 30, que dice: Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré, Deuteronomio 28, ¿recuerdan? Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y básicamente esto sucedió tanto con los hijos de Elí, con Elí mismo, ¿no es cierto? Y luego vendrán estos reyes que también estarán en esta misma condición. Yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco, ¿no? Si oyereis la voz de Jehová tu Dios y guardares sus mandamientos, bendito serás. Pero si no oyeres y te apartares, entonces estas maldiciones te llegarán y te alcanzarán. Así que me parece interesante mirar la historia de estos libros, no solo en función de historias como tal. Ah, qué linda la historia de Saúl, la historia de la pitonisa, la historia de el jovencito David tañendo el arpa o defendiendo a la oveja de león, o estas historias románticas muy lindas que hemos aprendido, ¿no es cierto? Pero que tienen un trasfondo teológico de peso muy fuerte. Entonces, tenemos que reevaluar las historias que vamos a encontrar en estos libros de Samuel y de Reyes en función de la historia deuteronomista. Y lo vamos a ver ya después cuando veamos el libro de los Reyes, cómo se extiende todo el pecado con los reyes y las consecuencias que tiene de su desobediencia. Bueno, como tema central entonces, de manera general, vamos a hablar sobre la institución de la monarquía en Israel. ¿Cómo se instituye la monarquía en Israel? Bueno, tenemos tres grandes narraciones, rápidamente las vamos a mirar y eso vamos a ver hoy en clase.
Primero tenemos las narraciones del rey Saúl, que partirán del año 1030 al 1010 antes de Cristo. Iniciaremos, ¿no es cierto?, con la historia de Ana, del capítulo 1 al capítulo 4. Y ahí vemos que hacia el año 1050, los filisteos, establecidos en la costa sur, monopolizando el comercio del hierro, toman el control sobre todo Palestina y dominan a los israelitas, y se hace la famosa batalla de Afec. En ese entorno se sitúa el nacimiento y juventud de Samuel, hijo de Ana, dedicado al culto del santuario de Silo. Esa es la historia que tenemos de Ana. Luego vamos a tener la otra narración, que es de Samuel y Saúl. Ahí tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 5 al capítulo 15, todas estas tradiciones. En torno al 1030 antes de Cristo, Samuel termina ungiendo a Saúl, pedido a Yahvé, que eso significa, como rey de Israel. Este logra vencer a los amonitas y a los filisteos, a quienes arrebata el monopolio del hierro, logrando así la independencia del pueblo de Israel, que eso lo hace bien, aunque no de forma total. No de forma total, no termina venciendo. Eh, el problema que tiene Saúl por andar persiguiendo a David lo hace descuidar de las cuestiones políticas del reino por andar persiguiendo a David, que terminan reagrupándose los filisteos para atacar nuevamente el reino. Así que pierde el apoyo de Samuel, ¿verdad? Pierde el apoyo de Samuel y también el control de todo el pueblo que se había unido en torno a Saúl y termina siendo destronado, que son las tradiciones que encontramos de Saúl. Luego, que es Saúl Samuel. Luego del capítulo 16 al 31, vamos a encontrar las tradiciones que tienen que ver con esta relación que tiene Saúl y David. En los últimos años del reinado de Saúl, que fue del 1015 al 1010 antes de Cristo, David, un hábil general que había estado a su servicio, se establece como jefe de guerrillas en el sur de Palestina, donde va creando su ejército particular. En el año 1010 antes de Cristo, los filisteos derrotan y matan a Saúl en el monte Gilboa, en la región norte de la Palestina central. Así que bueno, estas serán las distintas peripecias, historias, tradiciones y demás que va a tener David junto con Saúl por respecto de su relación, ¿no? De su relación. Bueno, este sería vamos a terminar la clase aquí. Este sería básicamente, queridos hermanos, los acercamientos que tenemos en relación a la historia de David de Samuel con Saúl y con David, que serán los dos personajes más importantes. En la próxima clase vamos a abundar un poco más en estas historias y vamos a entender cómo se da este proceso, principalmente más de David, ¿no? Más de David. Y, ¿qué iba a decir? Esperen un segundo. Nosotros ya hicimos la explicación. Creo que hicimos la explicación, ¿no es cierto, hermanos? De la historia de Saúl y la adivina de Endor. Porque esto es uno de los temas que a veces se presta porque a veces es la historia que se cita para decir que cuando uno muere, pues todavía los muertos viven después de muertos. Este, no sé si nosotros ya hablamos sobre esta historia. Ya la explicamos. Paulina, me parece. Yo creo que no.
Bueno, A mí tampoco me suena. bueno, ¿les parece? La próxima, lean por favor la historia que está en el capítulo 28 del primer libro de Samuel. Lean por favor esa historia del capítulo, del versículo 3. Bueno, sí, hasta el versículo 25. Y vamos a hablar un poquito sobre esta historia de Saúl y la divina de Endor. Realmente Saúl vio a Samuel, Samuel vivía, vino, la pitonisa tenía poderes, los muertos viven después de muertos. ¿Cómo entender esta historia? Así que, si les parece, platicamos un poquitito sobre esta historia la próxima clase. ¿Puede ser? Bueno, pues gracias por su atención, queridos hermanos y hermanas. Nos vemos la próxima clase, el jueves. Dios mediante nos saludamos aquí. Cuídense mucho, hermanos. Dios les bendiga. Paz.